Hola, bendiciones. Un saludo muy grande y muy especial para todos mis hermanos que vayan a ver este video. Les mando un saludo desde aquí, desde Canadá, desde la ciudad de Edmonton. El Señor me los bendiga con toda clase de bendiciones, pero sobre todo la paz y el gozo de ese Señor reine en sus vidas, en sus casas y en sus corazones. El poder de ayunar. ¿Qué pasa cuando nosotros ayunamos? Pues quédate aquí viendo este video y de parte del Señor te voy a ministrar con una palabra que yo fui edificada y fui ministrada también. En el libro de Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 14 en adelante, nos relata la historia de cuando Jesús liberta a un muchacho endemoniado. Se las voy a leer un poquito. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corrieron a él y le saludaron. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Más adelante dice, y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, oh, mi Señor, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Tenga esta parte en cuenta. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántas veces somos tan incrédulos de creer que Dios no puede hacer algo en X situación que nosotros tengamos en nuestra vida? Que no se nos olvide que el Señor es todopoderoso y está sentado arriba del círculo de la tierra. Y dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, para que usted vea que los espíritus cuando salen del cuerpo de las personas, salen con violencia porque no quieren salir. Salió y él quedó como muerto, de modo que todo el mundo decía, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Aquí es la clave de lo que te quiero ministrar hoy de parte del Señor. Y él les dijo, este género con nada puede salir, si no es con ayuno y con oración. De parte del Señor hoy te vengo a decir, porque yo sé que muchas personas que van a ver este video están peleando con ataduras en su vida, con cadenas, con maldiciones generacionales que vienen arrastrando de sus antepasados, que no han podido vencer porque no han ayunado. Mire, hermano, aquí nos dice que hay géneros de demonios que no van a salir si no es con el poder del ayuno. Vamos a la historia de la mujer encolvada que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 13, versículo 10 al 13. Aquí Jesús le dice a esa mujer que venía con un espíritu de enfermedad que la tenía encolvada por 18 años, y cuando Jesús la vio le dijo, eres libre de tu enfermedad. Usted tiene que entender y tener claro que hay enfermedades que son espíritu. Ahí en la Biblia nos relatan muchísimos casos, como este muchacho que padecía de epilepsia y cuántas cosas no hacía ese espíritu inmundo para matarlo, y esta mujer que la tenía completamente encolvada por 18 años de su vida. Y como el Señor cuando la vio tuvo misericordia y le dije, eres libre de tu enfermedad. Esto es un caso que le pongo con respecto a la mujer encolvada. Ahora bien, vamos a ver en el caso de Esther.
la reina Estel. Váyase al libro de Estel y estúdielo en el capítulo 14, 16. Estel sabía que podía morir si se presentaba delante del patio del rey sin haber sido llamada. Recordemos que Esther hacía 30 días que el rey no la había llamado. Y cuando ella se presentara sin ser llamada, en el tiempo de antes funcionaba así, pues la iban a matar, excepto que el rey extendiera su cetro y entonces no la mataba. Pero ella prefirió eso que quedarse sin hacer nada. Y su ayuno y el de todo el pueblo judío, convocado por su tío Mardoqueo, la protegió y la llevó hacia el propósito por el cual ella había sido reina, por el cual Dios la había puesto en el palacio y la había hecho reina, porque ella, a través de ella, es que iba a haber salvación para los judíos. El ayuno de Esther tuvo el poder de, primero, junto con ella, con sus doncellas y con todo el pueblo judío que se unió, y su tío que fue el principal que comenzó todo, el que la crió, tuvo el poder de que cuando ella se presentara ante el rey, que el cetro se extendiera y que el rey no la matara. Y poder eliminar ese decreto de muerte que había sobre los judíos. Aquí vemos este primer caso. Ahora vamos al libro de Segunda de Crónicas, en el caso del rey Josafat. En el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, versículo 2, dice, cuando le dan el aviso a Josafat que venía contra él un gran ejército para destruirlo. Dice aquí, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria, y aquí está en Hasezón Tamar, que es en Engadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo progonar ayuno todo el día. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. Más adelante relata cómo Josafat le clamaba a Dios y lo que le pedía. Y dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y con sus mujeres y sus hijos, clamando al Señor en ruego, en ayuno, en clamor al Señor. Mire, hay un poder sobrenatural cuando nosotros nos venimos y nos humillamos ante Dios. Yo te quiero dar unos tips para que tú entiendas lo que libera en nosotros el ayuno. El beneficio que trae ayunar. El ayuno humilla nuestra carne. Un punto muy importante, humilla nuestra carne. Recordemos que la Biblia dice que la carne y el espíritu viven una guerra diaria. Esto no es cosa de un día ya, no, esto es cosa de todos los días. Y como nosotros, la única manera que podemos tener doblegada la carne es en ayuno y oración. No te estoy diciendo que tengas que ayunar todos los días, pero sí hay cosas en tu vida que no se van a romper, espíritus de enfermedad que no van a salir, maldiciones generacionales que no se van a cancelar, ataduras que tú vienes luchando con ella a pesar de que eres cristiano de hace años y sigues pecando contra Dios. No se van a romper si tú no doblegas tu carne, si tú no humillas tu rostro y clamas al Señor por tu liberación. Nos da el ayuno, aquí humilla nuestra carne. Vaya si lea Romanos 8:13. Incrementa, fortalece nuestro espíritu, nos da poder y unción en Mateo 17:21. Dice, hay géneros satánicos que no salen si no es con ayuno y oración. Por ejemplo, como le comentaba, ataduras, podriyugos, cadenas, maldiciones generacionales, enfermedades de espíritu inmundo, etcétera, etcétera. Abre nuestros ojos espirituales. Nuestro espíritu se abre y se hace más sensible a la voz del Espíritu Santo. Así como Josafat, cuando él pidió la dirección de Dios de qué tenía que hacer, el Señor le respondió. Y el Señor dice aquí más adelante en el capítulo 15, que el Espíritu de Jehová vino sobre un levita que estaba ahí. Y dijo,
Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafá, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y más adelante nos relata cómo el Señor les dio la victoria sin esas personas tener que pelear. Solo se pararon donde el Señor le había indicado que al valle que fueran, a la parte donde tenían que estar. Y el enemigo estaba del otro lado y el Señor iba delante. Ellos no tuvieron que hacer nada más que cantar una alabanza, y automáticamente el Señor ya estaba peleando la batalla y hacía que entre ellos, confundió al enemigo entre ellos y se mataron entre ellos, de tal manera que no quedó ninguno de ellos. Y mire, hermano, al punto que esa gente estuvieron 3 días recogiendo el botín. Ajá. Mire, el día antes estaban clamando al Señor y todos temerosos, y el Señor: tranquilo, que la pelea es mía y no de ustedes. Y 3 días recogiendo el botín de todo lo que habían ganado ahí, y no se pudieron llevar todo. Mire la misericordia, la bondad del Señor tan grande. Los libró de sus enemigos y los enriqueció con todo el botín que se llevaron de ahí. Amén, gloria a Dios por eso. Podemos ver cuando recibimos guianza del Espíritu Santo, que lo vemos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, en el versículo 3, cómo Josafá recibió la guianza del Señor. Cuando tenemos un problema, lo acabamos de ver en Estel, el poder que tiene el ayuno para que el Señor haga un milagro en nuestra vida. Vamos, y te quiero mostrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, de 2 al 3, cuando el Señor dijo que apartaran a Saulo, que en ese momento era Saulo, y a Bernabé. Fue en ayuno y en oración que el Espíritu del Señor habló, y dijeron que apartaran a Saulo y a Bernabé. Ahora te voy a llevar al libro en el caso de la historia de Nínive, en el libro del profeta Jonás. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Nínive escuchó lo que el Señor les estaba diciendo? O se arrepienten o todos van a perecer. ¿Qué hizo el pueblo? Se puso en ayuno y en oración, y tocó el corazón de Dios, y Dios lo libró de la muerte. ¿Me entiende? Y dice que el rey había mandado que hasta los animales se pusieran en ayuno y en oración. Los bebés ni tan siquiera podían ser alimentados por su mamá. Todos estaban en ayuno, en clamor a Dios, en oración, rogándole porque no destruyera su ciudad. Y Señor en su misericordia así lo hizo. ¿Qué te quiere decir hoy el Señor a ti? Aquello con lo que tú estás peleando, que no has podido vencer. El enemigo va a tirarte muchos dardos de fuego. Hay muchas cosas con las que venimos cargando desde nuestros antepasados. Recuérdese que el diablo vino a matar, hurtar y a destruir. Y él es padre de toda mentira. Él es un mentiroso. Y él quiere siempre intimidarnos y amedrentarnos, a ver cómo nosotros, para acorralarnos y que nosotros quedarnos como tieso y no saber qué hacer. No, hermano, usted tiene que ponerse el traje de guerra, ser una guerrera y un guerrero de Dios, y decir: la pelea va, yo voy a pelear en ayuno y en oración para que Dios me liberte, para que Dios me sane, para que Dios traiga a mis hijos, para que toda rebeldía de mis hijos se vaya de mi casa en el nombre de Jesús, para que el reino de Jehová venga y se establezca en mi casa, para que mi Señor guíe mis pasos, para que el Señor me dé sabiduría y conocimiento en lo que Él quiere que yo emprenda, para que el Señor revele el propósito por el cual yo nací, que no estoy en esta vida de estar por estar. Recuerde que la Biblia dice que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios.
Los hijos de Dios somos aquellos que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces ahí el reino de los cielos viene y se activa en nosotros. Recuerde que la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan. Usted no va a ser libre de su enfermedad, no va a ser libre de ataduras con que viene cargando, de maldiciones generacionales que el Señor te ha puesto a ti y te tiene viendo este video para que tú rompas toda maldición generacional, para que tú canceles y no siga en tus generaciones. No vas a ser libre de eso, no vas a romper ninguna cadena, no vas a podrir ningún yugo, no vas a recibir una guianza del Señor si no te pones y te humillas ante el Señor. Si no te pones en ayuno, te abstienes de comer y buscas ese momento, esa intimidad con Dios. Amén. Dios demanda de nosotros, es cierto que el sacrificio ya fue hecho en la cruz del Calvario, pero Dios también demanda de nosotros obediencia, demanda que nosotros nos esforcemos y hagamos nuestro pequeño sacrificio. ¿Cuántas veces usted nos ha encontrado con personas cristianas que no avanzan en su vida espiritual? ¿Por qué? Porque hay ataduras que vienen cargando con ella, hay cosas que vienen cargando desde su antepasado, costumbre, malos hábitos. La carne, cuántas cosas no nos pide esta carne y nos hace pecar contra Dios. Usted no va a vencer eso si usted no tiene esa carne doblegada en ayuno y en oración. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué te quiere decir hoy el Señor? ¿Qué te quiere ministrar hoy el Señor? Mire, cuando yo comencé a preparar este mensaje, usted no sabe el gigante que se me levantó. Fue tremendo, pero gracias a Dios lo pude hacer, porque más grande es aquel que está conmigo que ese diablo que quiere intimidar en este mundo. ¿Me entiende? Entonces, porque Jesús dijo, confiad que yo he vencido al mundo. Ya Él venció. Si tú estás en la palma de la mano del Señor, ¿por qué vas a temer? El salmista decía, no temerá mi corazón mal alguno. Usted tiene que tener su confianza en el Señor y entender cuán grande es ese Dios todopoderoso que está con usted, ese Padre que te ama incondicionalmente, que su misericordia son nuevas cada mañana, ese varón de guerra como lo llamó Moisés, que pelea por ti, que va delante de ti como fue delante de Josafat y venció a todos sus enemigos que eran tan grandes. Cómo el Señor fue con David a pesar de su estatura y venció a ese gigante que todo el mundo le temía. ¿Cómo lo hizo? Porque no es con fuerza, sino es con su Santo Espíritu. Doblegue su carne, busque al Señor, póngase en ayuno, ruegue por su liberación, ruegue por su sanidad, clame por la salvación de su familia, de sus hijos. Clámele al Señor y pídale que reine en su hogar y que todo diablo que haya tiene que salir en el nombre de Jesús. Porque por la sangre de Cristo nosotros fuimos salvos, fuimos redimidos y tenemos salvación. Y Cristo vino a recuperar todo aquello que se había perdido. Él nos devolvió la identidad de hijo. Pero eso sí, a aquellos que lo glorifican, que buscan hacer el bien, que no ayunan para el mal como hacían los fariseos. Ayune para el propósito de Dios en su vida y usted va a ver la mano benéfica de Dios obrar a su vida en una manera sobrenatural. Cuando yo preparaba este mensaje, yo fui guiada por el Espíritu Santo a un ayuno por una petición que yo le estaba pidiendo al Señor por semanas y era una situación muy delicada que cambiaría mi vida completamente, y si yo no tomaba la decisión adecuada, corría el riesgo de salirme del propósito de Dios. Y eso no es lo que yo quiero, porque ¿dónde están las personas aquí que dicen yo no hago nada si no es con la guianza del Espíritu Santo de Dios? ¿Verdad que sí? No haga nada en su vida si no es con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y yo terminé el mensaje y yo me puse en un ayuno que fui llevada por el Espíritu Santo, como mismo fue llevado nuestro Señor Jesucristo al desierto por ese ayuno. Y pasado varias horas,
Yo recibí la respuesta que no había recibido por tanto tiempo que la había pedido el Señor en oración. Incluso el Señor me respondió con la respuesta. Sentí tanta paz cuando el Señor me dio la respuesta y cuando el Señor me habló. Sentí tanta paz y sentí un gozo porque sé que todo lo que Él tiene para mí es de bien. Mire, le voy a leer en Jeremías 29:11. Dice así. Se lo voy a buscar aquí. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todo lo que el Señor te dirige a hacer a ti va a ser para bien. Te va a hacer bien, te va a beneficiar a ti. Mira, vuelvo a la historia de Josafat. Ese hombre quizás ni tan siquiera se esperaba que todo ese ejército, que todos esos enemigos tan grandes se iban a virar contra él. Él tuvo temor. ¿Cuántas veces no hemos tenido temor? Muchas veces, pero se nos olvida que Jehová, el varón de guerra, es el que pelea por nosotros, es escudo alrededor de nosotros y es el que va delante de nosotros. No temerá mi corazón alguno. Y entonces, mire ese hombre, ese rey, cuánta gente se levantaron contra él y él sintió temor. Y lo que él no sabía, que Jehová iba a pelear por él, que ellos ni tan siquiera tenían que desenvainar la espada, porque Jehová ya estaba peleando por ellos, solo con un cántico, y ya Jehová estaba venciendo a los enemigos. Y 3 días recogiendo bendiciones, riquezas. ¿Se cree usted que ese hombre tan siquiera se imaginó eso? Por eso Jehová dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Ponle al Señor tu vida. Ora y ayúnale al Señor por el propósito por el cual tú naciste. Ora, ayuna y clama por la liberación de tus hijos, por la restauración de tu matrimonio, por tu esposo, por toda atadura, porque se pudra todo yugo, porque se rompa toda maldición generacional y no siga en tus generaciones. Órale y clámale al Señor por la salvación de tu casa, de tu familia, por tu vida espiritual, que seas sensible a la guianza y a la voz del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús voy a hacer esta oración por ti, para que el Señor te hable y te guíe y hable a lo que Él quiere de ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que así como tú me guiaste cuando yo hice este mensaje, a ponerme en ayuno porque tú querías darme esa respuesta por la cual yo te estaba orando, Señor, y me diste más de lo que yo esperaba, Señor. Me diste tu guianza, tu respuesta. Padre, en el nombre de Jesús, que toda persona que vea este video, que esté pasando por problemas, Señor, en su vida, Señor, de ataduras, Señor, de cadenas, Señor, que no los deja avanzar, Señor, que los tiene el enemigo en una opresión, Padre, que se sienten, Señor, confundidos, que no saben hacia dónde van, que no saben cuál es el propósito por el cual, Señor, tú les permitiste nacer, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, que tu Espíritu Santo los guíe, Señor, hacia un ayuno, Padre, y que en ese ayuno, Padre, tu mano benéfica, Señor, se manifieste en ellos, Señor, y ellos puedan obtener esa respuesta, Señor, por la cual te van a estar clamando, Señor, y toda maldición se rompe en el nombre de Jesús, Señor, y toda atadura se rompe en el nombre de Jesús, Señor, y todo yugo se pudre, Señor, todo decreto de muerte de parte del enemigo, Señor, hacia toda persona que me está escuchando, ahora queda inoperante en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y yo declaro que toda persona que vaya, Señor, y humille su rostro ante ti, Padre, y te clame, Señor, por cualquiera que sea la petición, Padre, tú manifiestes tu poder y su gloria, Señor, y así como a Josafat, Señor, y todo el pueblo, Señor, que te clamó, Señor, que sean guiados, Señor, y que tú te les reveles, Señor, y que tu Santo Espíritu les hable a su espíritu, Señor, y tú les des la victoria, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te lo pido, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Búscalo y ponte en ayuno. Cuando comiences el ayuno,
tengo personas que me han preguntado cómo ayunar. Mire, cuando usted vaya a dedicar ese tiempo para Dios, presente su ayuno y su petición de ayuno ante el Señor. Y cuando usted, antes de comenzar a orar y a pedirle al Señor por la petición que usted tenga en especial, pida al Espíritu Santo que le dé la fuerza para ayunar y que sea Él el que guíe cuando usted termine el ayuno. Déjese guiar por el Espíritu Santo. No tenga miedo. Déjese guiar por él. No sea tan carnal. Déjese guiar por el Espíritu Santo y que Él tome control y que sean las horas que el Espíritu Santo estime conveniente. Y usted va a ver la gloria de Dios manifestarse, la presencia de Dios, va a sentir la guianza de Dios, va a sentir al Espíritu Santo hablándole como nunca antes, en el nombre de Jesús. Encomiéndele su ayuno al Espíritu Santo, pídale que le dé la fuerza y la fortaleza, que mengue su carne, para que el Espíritu Santo tome el control de su espíritu y usted se conecte a la voluntad y al propósito de Dios, sea sensible a la voz del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, le encomienda su ayuno. Empiece a orar. Cuando termine de orar por su petición, sea las horas que el Espíritu Santo le dé, déjese guiar por Él. Repito una vez más, déjese guiar por el Espíritu Santo. No esté pendiente cuántas horas y cuántas no. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Cuando usted termine de orar y le terminó de presentar el ayuno al Señor, vaya y empieza a poner alabanza que edifique, que conecte su espíritu con el Espíritu de Dios, para que sea sensible a escuchar la voz del Espíritu Santo. Cántele al Señor, alabe al Señor, que el Señor ha sido bueno y maravilloso. Más allá de cualquier beneficio que nos pueda dar a través del ayuno, el Señor nos dio la victoria más grande, que fue darnos nuestra salvación. Tenga siempre eso presente. Después que usted termine de escuchar alabanza, ponga prédicas de personas, de siervos verdaderos de Dios, que edifiquen y que ministren su espíritu, y el Señor le va a hablar. Tome un tiempo para leer la Biblia y meditar en ella, y yo estoy segura que el Señor también te va a dar respuesta. Mire, si usted hace estos pasos como yo le estoy diciendo, y usted busca al Señor y humilla su rostro, yo le aseguro a usted que usted va a tener la respuesta que usted está esperando. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Como que estoy aquí haciendo este video, como que el Señor me mandó, como vocera suya, yo declaro que usted va a obtener la respuesta y va a obtener la victoria de lo que usted le ponga en oración y en ruego y en ayuno al Señor. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga mucho. Y dice en Isaías: alégrate, oh estéril, la que no daba a luz. Alégrate, porque el Señor está contigo. Alégrate y gózate en el Señor, porque grandes cosas el Señor hará contigo. Amén. Dios te bendiga mucho.